primera es que una proposición tiene significado si solo si se conocen sus condiciones de verdad. La otra es que una proposición tiene significado si solo si se conoce su método de verificación. Y la otra es que una proposición tiene significado si solo si está sintáctica y lógicamente bien formada. Entonces, claro, mi tesis era que yo puedo dar una estipulación, por ejemplo, de una palabra ética, digamos malo, y puedo satisfacer tranquilamente esos tres requisitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que malo se reduce a las proposiciones siguientes: todo aquello que causa sufrimiento físico y todo aquello que causa sufrimiento psicológico. Entonces, yo podría decir todo aquello que causa sufrimiento físico es malo, y eso se podría simbolizar perfectamente, con lo cual satisfago el tercer requisito, ¿no? Y todo aquello que causa sufrimiento psicológico, con eso también satisfago el primer y el segundo requisito. Es decir, satisfago, tienen condiciones de verdad, ya esas proposiciones que he dado, tiene un método de verificación, porque el dolor puede cuantificarse, puede calcularse, y está sintáctica y lógicamente bien formada, porque puede simbolizarse bajo la lógica multiplicación. Esa era mi tesis. Y en el fondo, eso me comprometería con una tesis consecuencialista de la ética, ¿no? Finalmente, algo es bueno y malo dependiendo de las consecuencias físicas, de los daños físicos o los daños psicológicos. Entonces, yo lo que quería defender en la última parte es eso, ¿no? Lamentablemente no me alcanzó el tiempo, pero esa sí era mi propuesta. Y si tú me preguntas, claro, si las proposiciones, si existen proposiciones matemáticas, yo en principio creo que ofrecería esa alternativa en respuesta a lo que ha propuesto Carnap, pero creo que habría que deshacernos de un gran presupuesto de Carnap, que es el presupuesto que ya le criticó Hilary Putnam a todo el positivismo lógico, que es la distinción entre juicios de hechos y juicios de valor. Esa distinción me parece que subyace en el fondo a todo el planteamiento del positivismo lógico, ¿no? Y no quedaría muy clara para definir si es que existen proposiciones matemáticas, ¿no? En principio, ¿existe algo así como una proposición que solamente describa hechos? Es la pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, acá en esta mesa hay un pollo a la brasa, eso es un hecho. Bueno, para ti es un hecho, pero alguien podría venir y decir, no, un vegano tranquilamente podría decir, no, ahí en esta mesa hay un cadáver. Entonces, ¿cuál es la distinción ahí entre juicios de hecho y juicios de valor? Entonces, yo sí me desharía completamente de ese presupuesto y lo echaría por la borda. Pero mi intención en esta pequeña conversación que quería tener era, habida cuenta de estos razonamientos de Carnap, ¿cuál sería una propuesta? Eso es lo que yo quería decir. Y lamentablemente no me queda tiempo, pero gracias por tu pregunta porque me permitió concluir. Bueno, sí. Yo creo que la lógica no es la que trata con claridad todo el lenguaje natural, pero sí pretende traducirlo. Es decir, sí pretende darle una mejor claridad y visualidad a la hora de querer definir con precisión qué es lo que decimos o qué es lo que queremos representar. Mi trabajo en este caso fue que los conceptos vagos o los conceptos difusos son irreversiblemente insalvables en la práctica, y que la naturaleza de la función de la vaguedad en el caso de la solución que hace la lógica borrosa o la lógica difusa, se ve y se reluce una vez más que está dentro del lenguaje formal la vía solución que en el lenguaje natural. En el lenguaje natural no es insalvable y no lo vamos a poder lograr ni por competencia lingüística, a menos que, como estoy diciendo, no, Agustín Reyes tenga una salvedad o una ingeniosidad muy impecable a la hora de hacerlo, ¿no? Que trate de hacer lógica mezclando con pragmática sería fenomenal, ¿no? Pero yo no creo que la gente tenga esos códigos para poder hablar o para poder comunicarse. No, sería imposible, ¿no? Que estés hablando casi probabilísimamente. Podríamos hacer eso, pero a la hora de formar por cotas, ¿no? O por segmentaciones, ¿no? Decir a un 0,75% aburriría, ¿no? Es más, sería tedioso y sería muy complicado. Pero creo que sí, yo creo que trata la lógica de querer clarificar, porque
Yo sí tengo esta idea de que el lenguaje, como una vez conversamos, ¿no? Y le estaba dando mi opinión, el lenguaje trata de representar el mundo y la lógica trata de clarificar mejor el lenguaje. Esa es una relación. En el mundo no hay lógica en realidad, no existe que las leyes o los reglamentos, sino que es una forma o un instrumento para nosotros orientarnos mejor en el mundo. Aquí ya pasamos un aspecto nociológico, que de todas maneras entra a colar la lógica, ¿no? Si es que hay lógica o no, si es que hay un realismo o no. Y, bueno, esa es la postura que yo tengo. Bien. Bueno, agradezco la interesante pregunta de nuestro amigo Miguel León. Bueno, como se habrán dado cuenta, aquí hay un círculo más o menos conocido de personas que trabajan estos temas, ya nos conocemos de cierto tiempo, nos leemos, ¿no? Y eso a mí me complace y me emociona, ¿no? Porque siento que, bueno, no soy un autista académico, más bien leo lo que hago, yo leo los trabajos de otros, porque yo conozco el trabajo de Miguel León, un trabajo sobre el sistema de Jorgensen, que ha sido materia de una ponencia en la Católica y otros trabajos que han publicado, ¿no? Entonces, eso para empezar me complace y me emociona. Ahora, con respecto a la primera pregunta, en efecto, no tiene sentido elevar al cuadrado una proposición, ¿verdad? Tienes toda la razón. Es que el sistema algebraico con el que trabajo ya no está hablando de proposiciones. Pongámoslo de esta manera. Yo tengo un amigo que estudió filosofía también y que estudió en el conservatorio. Y me contó, ahora es una pena no recordar el nombre del compositor, creo que el compositor es Tchaikovsky, pero no estoy seguro, no podría asegurar. Me contó que este compositor, lo que sí recuerdo es que era ruso. Este compositor creó una melodía que debía ser interpretada, al menos cierto fragmento de la melodía, por cañones del ejército real del zar. Era Tchaikovsky, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Entonces, se pensó que al momento de interpretarla iba a haber cañonazos, ¿no? Como parte de la melodía. Es una composición genial en realidad, sobrecoge, ¿no? Uno le eriza la piel. Pero de pronto yo busqué eso y dije, vaya, qué interesante, yo quiero ver la parada y los cañones y tal, pero no lo encontraba. Encontraba interpretaciones con violín, interpretaciones con violonchelo y con otros instrumentos. Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Yo estoy trabajando en lo que se llama teoría de modelos. Lo mío es una interpretación. O sea, yo no estoy hablando en realidad de la proposición. Estoy hablando del valor de verdad de la proposición, pero ya en otro sistema, en otro universo, digamos. Entonces ya no es ni verdadera ni falsa, no, aquí es un valor, 0 y 1, que en tanto tal sí es operable. Y sí se admite que se le eleve al cuadrado y tal. Ahora, en esto, por fortuna, no estoy solo, ¿no? Esto no es un argumentum aperecundia, ¿no? George Boole trabajó esa propiedad, se llama index property, o la propiedad de index. Esto de elevar al cuadrado, al cubo y tal. Ahora, mi sistema se distingue del de Boole, porque Boole pensaba en una suma lógica, mientras que mi sistema lo que hay es una suma aritmética. Entonces, es algo así como una interpretación con un acorde distinto, ¿no? Bueno, digamos que es mi cuota personal. Ahora, lo último, y esto sí me parece lo más interesante de lo que has dicho, ¿no? Y ya sabía que ibas a decir algo parecido. Desde que te vi llegar, supuse que ibas a preguntarme algo parecido. Sí, por supuesto. Una proposición, bueno, me dice que el trabajo estaría yendo en el camino inverso al proyecto logicista de Frege, ¿no? De la lógica a la matemática. No es del todo cierto, pero la dirección sí da esa impresión, ¿no? Porque parece que estoy llevando, digamos, el sistema lógico a un sistema algebraico. Ahora, si eso pudiera hacerse, mis amigos lógicos no lo saben, pero se estaría liquidando la lógica. Porque estaría mostrando un sistema algebraico que puede hacer todo lo que puede hacer la lógica de primer orden. Y estaría yo minando mi propia profesión, ¿no? Porque prefiero que me llamen lógico antes que filósofo. Entonces, matemático. Lógico. Me quedo con lógico, hay distinciones todavía. Bueno, entonces este sistema, hasta donde yo he podido ver y lo que he estado desarrollando para la tesis de maestría, puede hacer todo lo que puede hacer la lógica de primer orden. Tiene toda su potencia.